El día de hoy nos toca la porción del Evangelio de Juan, capítulo 5, y estaremos meditando del verso 31 al 40. Así que usted puede ir a su Biblia y abrir su Biblia y buscar el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versos 31 al 40. Lo vamos a ir leyendo conforme vamos avanzando en nuestro estudio el día de hoy. Así que si ya lo tiene usted a la mano, vamos a empezar con nuestra meditación. Dice el verso 31: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El día de hoy vamos a hablar acerca de los testigos que indican que Jesús era el Cristo. En el primer verso dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entre los judíos había la costumbre o la enseñanza de que un testimonio es real siempre y cuando haya otros testigos, 2 o más testigos. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 19:15. Voy a darle lectura. Usted puede acompañarme con su vista. Deuteronomio capítulo 19, verso 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se manifestará la acusación. Los judíos que estaban ante Jesús no creían en el testimonio de Jesús. Ellos no estaban aprobando el testimonio. ¿Qué era lo que les incomodaba acerca del testimonio de Jesús? Bueno, la sesión pasada estábamos viendo la sanación del hombre paralítico y cómo los judíos de ese momento se enojaban porque Jesús decía ser Dios. Al decir que Él es igual al Padre, los judíos entendían perfectamente que lo que Jesús quería decir, que era igual a Dios. Entonces, esto le causaba mucho enojo a los judíos de ese entonces. Ese testimonio, por lo tanto, no era aprobado. Eso usted lo puede ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 18, que hemos visto la semana pasada. Le voy a dar lectura. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que el testimonio que Jesús está dando, ellos no lo iban a aceptar. Pero Jesús dice, bueno, el testimonio que yo doy, verso 31, donde estoy el día de hoy, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Sin embargo, Él no es solo el que está dando testimonio acerca de su persona. No era solo el testimonio de Cristo, de Jesús, el que indicaba que Él era el Mesías, el hombre prometido. No solamente era su testimonio el que indicaba que Él era el Emmanuel, Dios con nosotros, sino que había otros testigos. Entre ellos, según nos sigue diciendo las Escrituras, verso 33, vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Este testimonio que dio Juan, pues nos remonta al capítulo 1 del Evangelio, y podemos ver en el verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces este verso en el que estamos el día de hoy, capítulo 5 del Evangelio según San Juan, en el verso 33, nos conecta directamente con el capítulo 1, verso 19. En este contexto, Juan contesta que él no era el Cristo. Si usted lee el verso 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Si no es el Cristo, Juan, ¿quién es? Hay una función específica que tenía Juan, y esa función precisamente
era el ser testigo, el dar testimonio. Si nosotros vamos ahí mismo en el capítulo 1, verso 6, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Verso 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan dice, según Isaías, él solamente es alguien que viene a dar testimonio, alguien que viene a abrir el camino, a abrir la brecha. ¿Por qué? Porque tras de él venía el que era el Cristo. Pero en aquella ocasión, estos hombres no solamente escucharon ese testimonio, sino también tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Nosotros podemos ir, estamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, vemos en el verso 26, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. El testimonio que está dando Juan acerca de Jesús indica que ya había nacido ese Mesías, que ya estaba Emmanuel entre ellos, que Jesús, que luego procede a señalar, era el Cristo que estaba prometido. Luego, verso 29 en el capítulo 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos ver que ese primer testigo que nos indica el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, verso 33, que Jesús dice: hay alguien que da testimonio de mí, ese es Juan. Ustedes enviaron mensajeros y Juan mismo les dijo que él no era el Cristo, pero era alguien que venía a dar testimonio del Cristo. Y luego Juan dice: este Jesús, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ese testimonio había sido dado a este grupo de judíos, porque la lectura donde estamos, en el capítulo 5, verso 33, dice: ustedes enviaron, fueron ustedes los que enviaron mensajeros a Juan. Luego, ese testimonio no había sido recibido por parte de ellos, porque para este momento ellos están dudando de que Jesús, su testimonio de que es igual a Dios, no sea auténtico. Lo están comparando con un mentiroso. Luego más adelante en el capítulo 8, verso 13, dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Los judíos no creían en el testimonio de Jesús, pero Jesús apela al testimonio de Juan el Bautista y dice: él ya dio testimonio de mí y ustedes lo escucharon. Y en esa ocasión que Juan dio testimonio acerca de Jesús, dijo también que vio aquel espíritu en forma de paloma que descendía del cielo. Y eso lo escucharon aquellos testigos, los cuales regresaron y le comentaron a los judíos acerca de lo que Juan el Bautista había dicho, y a ellos no creían el mensaje de Juan el Bautista. Pero también hay otro testigo, el testimonio de sus obras. Dice, seguimos leyendo, verso 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces Jesús le está diciendo: si el primer testimonio, que es el testimonio de Juan el Bautista, no es suficiente para ustedes, para darse cuenta que yo soy enviado de Dios, que yo soy aquel Mesías prometido, también tengo un testimonio que es mayor todavía, que es el testimonio de las obras que viene desarrollando. Aquí nosotros tendríamos que preguntarnos: ¿qué obras ha desarrollado Jesús? Hasta este capítulo, en el Evangelio de Juan, podemos ver una serie de manifestaciones que el Señor Jesús viene haciendo. Para empezar, las bodas de Caná,
capítulo 2, verso 1 al 11. En las bodas de Caná podemos ver la manifestación de Cristo, mostrando que tiene dominio sobre la naturaleza, que su poder va más ahí de lo establecido por la naturaleza, convirtiendo el agua en vino. Este testimonio fue notorio en toda Galilea. Luego llegó a Jerusalén y ahí vemos la purificación del templo. Estamos hablando del capítulo 2, verso 13 al 22. En aquella ocasión, los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos das con esto? Ellos entendían que lo que estaban viendo, lo que estaban presenciando, el hecho de que Jesús volteara las mesas y ahuyentara a los vendedores, a los cambistas, era una manifestación que era una señal para ellos. Entonces Jesús les dice: derriben este templo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Los judíos en ese momento se sorprendieron y dijeron: este templo se ha construido en muchos años. ¿Cómo es posible que tú vengas y digas que en 3 días lo vas a levantar? Eso es algo ilógico. Sin embargo, los discípulos entendieron que ese mensaje hacía referencia a su persona, y cuando vieron la resurrección, entendieron que Jesús hablaba de su resurrección. Esa es una señal que los judíos, de los cuales estamos hablando en el capítulo 5, no habían percibido, no habían entendido. Sin embargo, más adelante tenemos a Nicodemo en el capítulo 3, verso 2. Nicodemo, en el verso 2, manifiesta que ellos habían reconocido que Jesús venía de parte de Dios, porque si Dios no estaba con Jesús, las obras que hacía Jesús pues no eran posibles, porque solamente aquel que Dios está con él podía hacer tales manifestaciones. Sin embargo, la creencia acerca de Jesús, lo que habían aceptado los judíos hasta ese momento, es que Jesús era un buen maestro, un maestro enviado de parte de Dios. Pero de eso a aceptar lo que Juan 1.1 nos dice, que Jesús era Dios, eso dista mucho. Y eso los mantenía enojados. Eso hacía que los judíos quisieran matarlo, porque se hacía igual a Dios. Pero más adelante también nos muestra Jesús tiene poder sobre la muerte. Capítulo 4, verso 26 al 54. Y hablamos aquel funcionario que viene, que su hijo viviría. Luego vimos hace 2 semanas, capítulo 5, verso 1 al 9, el caso de aquel paralítico que está en Betesda y cómo Jesús le da nuevamente la facultad de poder caminar. Todas estas manifestaciones dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, estamos en el capítulo 5, según San Juan, dice: no solamente es mi testimonio personal, también es el testimonio de Juan el Bautista, en el verso 33. Pero en el verso 36 nos dice no solamente el testimonio de Juan el Bautista, sino también las manifestaciones de mis obras, entre las cuales están lo que hemos dicho, pero también su predicación. Su predicación es clave en todo esto porque sus palabras son palabras de Dios. Por tal motivo, esas palabras solamente las podían percibir aquellos que tenían un corazón deseoso de conocer al Cristo. Podemos ver el caso de la mujer samaritana, una mujer sencilla, con disposición de conocer al Cristo y a la cual se le fue revelado. Es así que estos hombres religiosos no venían con esa sencillez de corazón, por tal motivo no se les podía revelar el Cristo. Así que llevamos ahí 3 testigos. Pero no solamente están esos testigos, las Escrituras dan testimonio a favor del Hijo. Podemos ver también que las Escrituras mismas dan testimonio acerca del Cristo. Vemos el verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por otro lado, era un grupo de religiosos, y ellos eran observadores de la ley, conocían la ley,
conocían perfectamente el Antiguo Testamento y les dice, bueno, ustedes indagan en las Escrituras buscando la llegada de ese Mesías y ustedes mejor que nadie deben saber que yo soy el Cristo, porque las Escrituras mismas están dando testimonio de quién soy. Así que si no te basta el testimonio de mis obras, también puedes ver el testimonio de las Escrituras. Y ahí es donde hasta el día de hoy muchos pueden tener problemas. Las Escrituras están a disposición de todo el mundo. Hoy día las Escrituras son leídas más que nunca. Las Escrituras han sido traducidas a diferentes idiomas y las Escrituras son testimonio constante que nos acusan. Sin embargo, no por escuchar las Escrituras las recibimos. A veces nuestra mente está bloqueada por las religiones, por preceptos y enseñanzas que nos han dado y que no precisamente están fundamentadas en las Escrituras. Caso que estaba pasando con esos judíos, los cuales eran muy religiosos, pero no habían podido ver en Jesús al Cristo. ¿Por qué? Porque se negaban a escuchar los testimonios que hasta ahorita venimos mencionando. Vamos a retroceder un poco, ya que me salté una pieza muy importante, que es el testimonio que da el Padre. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. La única forma de que nosotros tengamos a la palabra de Dios morando en nuestra vida es cuando nosotros aceptamos a Cristo. Entonces el Padre da testimonio del Hijo. ¿Cuándo dio testimonio el Padre del Hijo? Bueno, usted tendría que remontarse al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y en el verso 32 dice de la siguiente manera: también dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. En esa ocasión, una voz se escuchó, y lo podemos ir a corroborar en lo que es Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Y ahí podemos ver aquel acontecimiento histórico donde a la hora de que Jesús es bautizado se escucha una voz del cielo. Voy a darle lectura. Si usted me acompaña, en Lucas capítulo 3, versos 21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo mismo podemos encontrar en diversas citas, como Mateo, capítulo 3, versos 13 al 17. También lo podemos encontrar en Marcos, capítulo 1, 9 al 11. La voz del Padre que da testimonio dice: este Jesús es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Y por qué encuentra complacencia el Padre en el Hijo? Porque, como decía nuestro capítulo que estamos observando el día de hoy, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, todas las obras que hace Jesús son las obras que el Padre ha puesto que Él haga. Entonces el Padre encuentra complacencia. Dice verso 30 ahí en el capítulo 5: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Jesús está haciendo la voluntad del Padre, y el Padre da testimonio. Da testimonio a través de esta voz, dio testimonio que Jesús era el Hijo. Y en aquella ocasión, como mencionamos al inicio de nuestro tema el día de hoy, en aquella ocasión estaban aquellos enviados de los judíos, los cuales escucharon el testimonio de Juan, los cuales saben que Juan dio testimonio de haber escuchado esa voz. Estos enviados regresaron a este grupo
con el que está charlando Jesús y les dice: ustedes saben que el Padre dio testimonio también acerca de mí e indicó que yo soy el Hijo amado. Pero a pesar de que el testimonio era enviado de parte del Padre, aquellos judíos se habían resistido a escuchar la voz del Padre. De tal forma que aquellas escrituras, como veníamos mencionando, no podían surgir efecto en la vida de estos judíos. ¿Por qué no surgía efecto? Porque ellos habían cerrado sus oídos a la voz del Padre. Ellos no estaban dispuestos a escuchar ningún testimonio. Tenían el testimonio de Jesús, como ya vimos. Tenían el testimonio de Juan el Bautista, el cual, dice Jesús, fue una antorcha, una lámpara que se encendió, que estuvo prendida dando testimonio por un tiempo y se apagó. Y cuando se apagó, se olvidaron de su testimonio. También tenían el testimonio de las obras que venía haciendo, tanto de los milagros como de sus predicaciones. Y a pesar de lo que veían, aunque Nicodemo dijo que aceptaban que venía de Dios, no le podían aceptar como Dios. Se rehusaban a aceptar lo que veían. No les convenía y cerraban sus oídos y sus ojos a ver el testimonio que Jesús daba a través de sus obras. Cuando leían las Escrituras, por tal motivo, sus oídos y su entendimiento estaba cerrado y no podían discernir lo que era de Dios. Verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. El problema de la humanidad hoy en día es que precisamente no quieren venir al Padre. Dios ha hablado de diferentes formas. Sabemos que a través de los tiempos habló, a través de los patriarcas, a través de los profetas. Dios ha hablado de diversas formas, a través también de sus apóstoles en el tiempo de la iglesia, actualmente a través de los maestros y pastores. Y no solamente esto, Romanos capítulo 1 nos indica que la naturaleza nos da manifestación del poder y deidad. Dios ha hablado. Todo esto que estamos viviendo en la actualidad también es muestra del poder de Dios, como hemos visto también en la escuela dominical. Creemos que Dios está al control de todo. Y Dios ha manifestado su poder y deidad, pero el hombre se resiste a escuchar su testimonio. No quiere escuchar la palabra de Dios, se niega. Pero nosotros, creyentes, debemos continuar impartiendo este mensaje, seguir llevando este mensaje y sobre todo la reflexión para nosotros el día de hoy es a estar atentos al mensaje de Dios. Al no ser oidores olvidadizos como este grupo de judíos que habían escuchado los testimonios y habían visto los testimonios. No ser personas que escuchan y ven el poder de Dios y se olvidan como que si nada hubiese pasado. El llamado el día de hoy, hermanos, es a estar atentos a la voz de Dios y sujetarnos a la voluntad del Padre. Para que, al igual que Jesús diga de nosotros: estos son mis hijos amados, en los cuales me complazco, porque hacemos su voluntad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, no, gracias por tu amor y misericordia, Padre. Te pido que estés con nosotros, Padre, en nuestro andar en esta vida, en esta prueba que estamos pasando como nación, Padre, también como humanidad. Te pido que nos des sabiduría para actuar, Padre, y sobre todo que nuestro corazón confíe en ti en todo momento. Que escuchemos tu voz, que estemos dispuestos a obedecerte en todo momento, Padre, y que podamos ser un reflejo como aquel Juan el Bautista, una antorcha que ilumina y da testimonio, Padre. Te pido por aquellos que conocemos que no tienen a Cristo en su corazón, tú trabajes en sus vidas para que puedan llegar al conocimiento de la verdad, Padre, y esa verdad los haga libre. Padre, ayúdanos a ser testigos fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.